Cordial saludo, doctor Villeda y compañeros. Mi nombre es Sonia Paola Solórzano, estudiante del doctorado en educación. Mediante este video analizaremos las preguntas de 5 estudios empíricos para dar continuidad al protocolo de investigación de la tesis doctoral. Para introducirnos en este tema, es importante resaltar que, de acuerdo a los autores Abreu, Parra González y Molina en el 2012, las preguntas de investigación constituyen el eje articulador de cualquier investigación. Estas proporcionan el marco que orienta la selección de datos, delimitan el alcance de la indagación y mantienen la coherencia lógica del proceso investigativo. De la formulación dependen no solamente la claridad del objetivo, sino también la relevancia y la viabilidad del estudio. Teniendo en cuenta esta mirada, pues este trabajo tiene por objetivo identificar esa estructura en 5 preguntas de investigación que se utilizaron en diversos estudios relacionados con la inclusión educativa. Al analizar estos estudios, lo que se busca es ofrecer unas orientaciones fundamentadas que contribuyan a elevar el rigor conceptual y metodológico del proyecto de investigación propuesto. El primer estudio que analizaremos recibe el título de Apoyo pedagógico en la educación inclusiva desde el rol fonoaudiológico del 2021. Los autores indagan sobre cuál es el alcance del fonoaudiólogo dentro del apoyo pedagógico en la educación inclusiva. El enfoque metodológico empleado para esta pregunta corresponde a una revisión sistémica con predominancia cualitativa. La investigación se centra en analizar y sistematizar diferentes categorías relacionadas con la función del fonoaudiólogo, tales como la evaluación, la intervención, la capacitación y el seguimiento en el ámbito educativo, así como los modelos o enfoques que orientan su práctica, entre ellos el colaborativo, el multidisciplinar, el biopsicosocial y el sistémico. Más que enfocarse en variables cuantitativas específicas, este estudio busca comprender las estrategias y normativas que regulan y definen su rol para favorecer una educación inclusiva. El propósito central de esta investigación es esclarecer el alcance y el aporte del fonoaudiólogo en los espacios escolares inclusivos mediante el análisis de la práctica y la normatividad vigente. El estudio número 2, titulado Percepción docente del trabajo educativo interdisciplinar como vía hacia una educación inclusiva del 2023, indaga sobre qué piensan los docentes acerca de la interdisciplinariedad como eje para lograr la inclusión del alumnado. El enfoque metodológico es cuantitativo, ex post facto y descriptivo, no probabilístico. La investigación establece una relación entre variables medibles a través de un cuestionario que evalúa diferentes aspectos del trabajo interdisciplinar, como la colaboración, la coordinación y la formación docente. Estas variables reflejan la percepción docente respecto a la interdisciplinariedad aplicada a la inclusión educativa. En particular, se consideran variables como la percepción compartida del enfoque educativo, la planificación conjunta, la contribución de los servicios externos y la formación para el trabajo en equipo. En conclusión, el estudio articula una variable dependiente relacionada con la percepción del trabajo interdisciplinar y una variable independiente relacionada con la especialidad, la formación, la colaboración y la planificación conjunta, posibilitando pues a través de estas un análisis cualitativo
cuantitativo sobre su influencia en la educación inclusiva. El tercer estudio analizado, titulado De la teoría a la práctica, explorando las actitudes docentes hacia la inclusión y el desafío del autismo del 2024, los autores indagan cómo son las actitudes docentes hacia la inclusión de alumnos con trastorno del espectro autista y cuál es el impacto de la formación docente en estas actitudes y prácticas inclusivas. El enfoque metodológico es un diseño mixto, cualitativo más cuantitativo. En el enfoque cuantitativo, en el enfoque cualitativo, dichas categorías se exploran de forma descriptiva y analítica mediante técnicas como observación, análisis documental y entrevistas, entendiendo la experiencia y las percepciones de los docentes ante la diversidad. En el enfoque cuantitativo se evalúan variables como la valoración de la inclusión educativa, los conocimientos sobre el trastorno del espectro autista y la predisposición hacia prácticas inclusivas a través de encuestas o cuestionarios. Este estudio lo que busca es comprender cómo estas categorías y variables interactúan para facilitar o dificultar la inclusión educativa de los estudiantes con trastorno del espectro autista, proponiendo líneas de acción basadas en las evidencias para mejorar la formación de prácticas docentes para este tipo de población. En el estudio número 4, titulado Educación inclusiva de la población sorda, una mirada desde las transiciones y la participación educativa del 2024, la pregunta de investigación es ¿cuáles son las dificultades y las brechas que enfrenta la población sorda estudiantil en el sistema educativo colombiano? La pregunta se enmarca en un enfoque cualitativo, como se evidencia en el diseño metodológico que utiliza entrevistas semiestructuradas y un análisis hermenéutico e interpretativo de los discursos de los participantes. La investigación no se orienta a medir variables cuantificables, sino que profundiza en las categorías conceptuales claves, como educación inclusiva, transición educativa y participación educativa. La investigación lo que plantea es una pregunta exploratoria que desde una estructura cualitativa articula categorías centrales para profundizar en la realidad de los estudiantes sordos, en su realidad educativa, privilegiando de esta manera pues una interpretación de sus experiencias y de sus discursos para aportar a la mejora de la educación inclusiva en Colombia. Por último, el estudio número 5, titulado La educación inclusiva en la formación profesional, retos y perspectivas del 2024, presenta una pregunta de investigación: ¿cómo modificar la concepción de la formación profesional docente para lograr una educación inclusiva efectiva? El enfoque metodológico es cualitativo. La investigación no plantea variables numéricas, sino categorías conceptuales relacionadas como formación docente, educación inclusiva, formación profesional del docente, atención a la diversidad, mediación pedagógica, habilidades docentes y todo lo concerniente al concepto sociocultural. Estas categorías son analizadas teóricamente para comprender las interacciones entre las mismas variables y su influencia en la práctica de la formación docente inclusiva. La estructura del análisis vincula las categorías a partir de fundamentos jurídicos, pedagógicos y sociales, y así se establecen relaciones que explican cómo la formación del profesional de la educación debe incorporar conocimientos, habilidades y actitudes orientados a atender a la diversidad, mediando con la familia, con la comunidad, pues para garantizar acciones inclusivas.
En conclusión, lo que podemos observar es que una pregunta bien redactada no solo facilita la identificación clara del tipo de variable, sea dependiente o independiente, sino también de las categorías analíticas en los estudios cualitativos. De esta manera se asegura que cada elemento metodológico esté alineado y que se pueda llegar a un objetivo general de manera rigurosa. La claridad y la precisión en la redacción de la pregunta de investigación ayuda a que pues, se calibre con anterioridad cuáles van a ser los recursos, el tiempo, el acceso a los participantes. Ese cuidado en la formulación de la pregunta evitará enunciados demasiado amplios, ambiguos y pues mejorará la calidad de los resultados de la investigación, tal como, eh, como lo orienta autores como Abreu y otros. Finalmente, pues integrar de manera explícita la relación entre variables o categorías, lo que permite es proyectar desde el inicio una estrategia de análisis para la interpretación rigurosa de los hallazgos dentro de una investigación. Y con esto doy por terminada mi exposición. Muchas gracias.